Los seres humanos escuchamos música desde la cuna o incluso durante el periodo de gestación. Convivimos con la música en todo momento. Al escuchar la radio, al viajar en el auto, en el colectivo o silbar una melodía mientras caminamos por la calle. La música es un arte que nos hace disfrutar de momentos placenteros, que nos estimula a recordar hechos vividos en nuestro pasado, que nos hace compartir emociones en canciones grupales, conciertos o tribunas deportivas. ¿Qué es lo que provoca la música en nuestro cerebro? ¿Qué mecanismos biológicos es capaz de movilizar? ¿Por qué la música nos lleva a recordar, a emocionarnos o a movilizar sistemas motores de nuestro cuerpo? ¿Qué tiene de especial el cerebro de los músicos? Estas y otras preguntas intentaremos revelar en el capítulo de hoy de Los Enigmas del Cerebro. Bienvenidos a otro episodio de Los Enigmas del Cerebro. Este viaje maravilloso a través del objeto más complejo del universo, el cerebro humano. Hoy nos dedicaremos al cerebro musical, a la música y al cerebro, y a la relación entre ellos. ¿Qué pasa en nuestro cerebro cuando escuchamos música? ¿Y qué pasa en el cerebro humano cuando produce música? Vivimos rodeados de música. Tenemos música cuando viajamos en el auto y escuchamos la radio, cuando llegamos a casa y prendemos el televisor. La música refuerza nuestra creación y también le da el tono emocional a las actividades que realizamos. Blue skies from pain. Tú me enseñaste cómo respirar de nuevo. La música tiene la excepcional capacidad de lograr lo que pocas cosas pueden. La música es capaz de encantar a las temibles serpientes, de liberar con un flautista a todo Hamelin de la plaga o de hechizar a los marinos con la belleza del canto de las sirenas. La música emociona hasta el más rudo de los nuestros y nos transforma en uno con otros, aunque muchas veces de esos otros ni siquiera sepamos sus nombres. La música es un puente para la empatía social, señala comunidades imaginarias, conforma identidades y, como dice la canción de Serrat, contagia las risas y los lamentos de la sangre puesta en pie. Música, bendita música. Los humanos producimos música desde el inicio de nuestra cultura. Hace 30.000 años los humanos ya tenían instrumentos musicales. Los bebés a los 2 meses ya pueden discernir un sonido placentero de uno no placentero. Hace unos años yo vivía en el Midwest americano y viajaba a un congreso en Minnesota en mi auto. Y lo que me acuerdo, no sé si es tanto ese congreso, que también recuerdo, sino que una semana antes un amigo había llegado a Estados Unidos y me había traído mi música preferida argentina, rock nacional y otros autores nuestros. Y ese viaje fue muy placentero para mí porque escuchaba música que me hacía acordar a mi vida, a mi identidad, a mi país. ¿Qué cualidad tiene entonces la música que moviliza nuestra memoria, que incentiva nuestra inteligencia y nuestra creación? Los neurocientíficos recién están empezando a comprender cómo el cerebro procesa la música. Lo que sabemos es que se activan muchas áreas. No hay una red específica dedicada a la música. La música genera activación masiva del cerebro. Esta activación compleja y generalizada en el cerebro se produce cuando uno escucha música, cuando uno toca música o inclusive cuando uno imagina la música mentalmente. En un estudio reciente publicado en una de las revistas más prestigiosas, Nature Neuroscience, unos investigadores demostraron que cuando uno escucha música, en el cerebro se libera dopamina y también se libera endorfinas. Son las mismas sustancias que se activan con la comida, con el sexo,
e inclusive con las drogas. Esta molécula importante para nuestro cerebro, la dopamina, se libera en los sistemas responsables de la recompensa, los sistemas de recompensa del cerebro humano, y específicamente en dos áreas. Durante la experiencia máxima musical se libera dopamina en el núcleo accumbens, un área clave en los circuitos de la recompensa y del placer. Además, sabemos que el cerebro de alguien que produce música es diferente al cerebro de alguien que no produce música. Sabemos que músicos expertos desarrollan mayor densidad de neuronas con el fin de afianzar áreas motoras necesarias para tocar un instrumento. Y estos hallazgos son críticos porque quizás nos permiten saber cómo la música podría ayudar a personas con trastornos motores luego de una injuria cerebral. Y ahora tenemos el placer y el honor de presentarles a una amiga, a una colega neurocientífica que trabaja en Ontario, en Canadá, y que su área de investigación es el cerebro y la música. Cómo el cerebro crea la música y cómo el cerebro interpreta la música. Jessica Graham es una joven brillante que lidera el laboratorio de música y cerebro de la Universidad de Ontario, en Canadá. Jessica, ¿cómo responde nuestro cerebro a la música? The way the brain reacts to music is really interesting to neuroscientists because the fact that it responds, it makes so much of the brain respond. We see areas involved in processing sound, which you would expect, but we also see areas involved in processing of emotion, in processing of movement, and in processing of memory. So music is one of the few things that really seems to be a whole brain activity. ¿Cómo ha sido la evolución de la música en nuestro cerebro? Well, we'll probably never really know how music evolved. This is one of the questions, it's one of the big mysteries that we're still investigating. But yes, when we look at how the brain responds, one of the key areas that we see activating in response to music are areas involved in movement. So the control of movement or the making of movement. And one of the things this has led people to speculate about was that this is why music developed, to help all of us as humans synchronize and move together. And the reason this may have some evolutionary advantage is that we know when people move together, they tend to act more altruistically, and they tend to be more socially bonded together. ¿Cómo impacta la música en nuestro cuerpo, más allá del cerebro? The effects of music on the body have a few different types depending on the sort of music you're listening to. So as many exercisers know, if you listen to high energy music, that can really help you exercise longer and harder than you would if you were not listening to any music at all. On the other hand, listening to calming, relaxing music relaxes people, helps them fall asleep. And there's even evidence that listening to music that we enjoy can improve your immune function, so that might help you fight off disease a little bit better. And it's also used in some places to help pain control. So they often recommend people who are going in for surgery, for example, bring music that they enjoy to listen to as they're recovering, because it's known that this helps reduce the levels of pain that we feel. So the effects of music on the body are pretty widespread. Y ahora, escuchen estas melodías. En el próximo bloque develaremos por qué esta música influye en el cerebro de los niños. La música activa a toda la red que compone el cerebro humano y pone en función no solo sus áreas motoras, sino también las emocionales, la memoria y hasta la atención. Es por eso que la música también puede actuar como una eficaz herramienta terapéutica, como por ejemplo en la rehabilitación de enfermos con Parkinson o que hayan sufrido accidentes cerebrovasculares.
¿Qué cualidades posee la música que le permite generar beneficios en la salud del cerebro? ¿Qué efectos positivos aporta escuchar o ejecutar música? Estos y otros interrogantes abordaremos en este segundo bloque de Los Enigmas del Cerebro. A mí cuando era chica me cantaban canciones de cuna. Mi padre me cantaba canciones de cuna, o bien me ponía música clásica. Calculo que debe ser sedante o tranquilizador. Creo que aparte de ser una tradición, también lo hacían como para estimular ese sentido de la música, de los instrumentos en los chicos. Creo que tiene un objetivo más pedagógico en los niños el tema de las canciones. Le canto a mis hijos canciones de cuna porque es una manera de que estén más tranquilos para dormir. Pienso que es una forma de estimulación temprana, que ella reconozca la música, que esté en sintonía con eso y que más adelante le gusten los instrumentos musicales. Yo le canto canciones de cuna a mi hijo para que se duerma, para que se relaje. No le canto canciones del concierto internacional de canciones de cuna, sino que se las invento yo. Es una manera de tranquilizarlos y de ayudarlos a dormir. Desde que estaba en la panza le canto. Hoy le pongo esas canciones, o se las canto, se las tarareo y ella la tranquiliza, la calma antes de dormir. Los bebés, aún en los primeros meses de vida, tienen la capacidad de responder a estas melodías antes que a un comando verbal de sus padres. Y estos sonidos musicales relajan a los niños. Se sabe que niños prematuros que no pueden dormir son beneficiados por latidos del vientre de la madre o sonidos que imitan el latido cardíaco de la madre. Esto ayuda a chicos prematuros a dormir mejor. A partir de la semana 20 de gestación, los bebés son capaces de detectar la musicalidad del tono de las palabras. Sabemos que la música afianza la coordinación de secuencias motoras necesarias para tocar un instrumento. Comprender esto desde el punto de vista neurobiológico es crítico, ya que nos puede otorgar herramientas para la rehabilitación de personas que sufrieron un traumatismo de cráneo o un accidente cerebrovascular y esto afectó su parte motora, su parte cognitiva y su parte intelectual. Investigadores de la Universidad de Harvard han entrenado a muchos pacientes con dificultades para hablar luego de un accidente cerebrovascular con tonos musicales y encontraron que las áreas sanas del cerebro de estas personas compensaba las áreas dañadas. La música tiene un efecto positivo no solo en la rehabilitación de personas con injuria cerebral como el traumatismo de cráneo o el accidente cerebrovascular, sino también en enfermedades degenerativas. Mejora la calidad de vida, por ejemplo, de pacientes con Parkinson que tenían dificultades para caminar. Muchos de ellos, no todos, pero muchos de ellos se benefician con un fondo musical que facilita la coordinación muscular. La música también se utiliza en la maternidad, en el manejo del dolor, en pacientes oncológicos. Inclusive se está utilizando la música como estímulo, aún sin esperar respuesta, en pacientes con trastorno de conciencia como los pacientes en estado vegetativo. Les quiero presentar a una argentina que se formó con uno de los más importantes musicoterapeutas, Clive Robbins. Ella es Marcela Lichtenstein y ha regresado al país para formar un área de musicoterapia en pacientes neurológicos y en pacientes psiquiátricos, desde bebés hasta pacientes con autismo, hasta pacientes en estado vegetativo. La musicoterapia es la aplicación especializada de la música en el área de la salud. Por ejemplo, personas que tienen dificultades para hablar, donde el habla no es fluente, puede decir cantando aquello que quiere comunicar. En el caso de movimiento, donde hay pérdida también de fluencia del movimiento, la música aparece como sincronizar desde los ritmos externos con los ritmos internos de la persona, con lo cual permite que se anticipe y se organice ese movimiento físico. Con lo cual es muy importante como una adición al equipo interdisciplinario, porque lo que se intenta es realzar los tratamientos estándar, convencionales, tanto farmacológicos
farmacológicos como no farmacológicos. Y ahora los invito a la segunda parte de la entrevista con la científica Jessica Graham, que estudia la música y el cerebro. ¿Tenemos alguna respuesta desde las neurociencias sobre por qué algunas personas son mejores que otras para producir música? We know that practice actually does make a pretty big difference in how well people do with different types of music. And people don't like to practice very much. So some of it does come down to who's willing to put in the time to really master an instrument. But as you say, there do seem to be these natural differences. Some people really remember melodies and tunes and rhythms better than other people. We're learning a little bit about how this happens. One is that people who have very good auditory memory, so good memories for sound in general, also tend to be good at learning to play by ear. They remember the melodies as they're played, and they remember the rhythms and can play them back accurately. Other people, however, might not be so good with the ear, but are very good with their hands. And the skill with their hands really seems to enable them to technically pick up the requirements of an instrument. So we know that different parts of the brains, might be more adapted to playing in different styles and in different ways. And so the best thing people can do is play to their strengths. ¿Qué pasa entonces con aquellas personas que no pueden percibir la música? There are people who cannot really process music the way that most of us do. What's interesting about this is that people who have this problem fall into two categories. So we call people who have a very difficult time with music, who cannot tell any right or wrong notes. You could play a melody with 1,000,000 wrong notes in it, and they would never be able to tell the difference between that and the one with the right notes. We call those people congenital amusics. Now, what's interesting is that some congenital amusics still really enjoy music. So even though they can't tell whether it's good or bad or in or out of tune, they still get a lot of pleasure out of it. Whereas other congenital amusics really dislike the sound of music. It sounds like noise. It is not pleasant for them. So this suggests to us that the areas of the brain that are responsible for being able to know whether music is correct or incorrect are actually different from the parts of the brain that govern how we feel about music, how we emotionally respond to it. ¿Cuáles son los temas, en tu opinión, más importantes para investigar en la relación cerebro-música? Oh, we have a lot of questions. As you sort of touched on earlier, the evolution of music and why we evolved music to begin with is definitely a big one. It still captures a lot of researchers' imaginations. Another area that's really coming into its strengths now is looking at how we can harness the power of music to help with therapy. For example, can we use music to help people who've had a stroke regain their walking ability or regain their speaking ability? And there's lots of exciting research going on in this now, and it's, I think, going to produce a lot of very interesting new therapies for the future. Recién tuvimos el placer de escuchar a Jessica Graham, una científica que estudia la relación del cerebro y la música. Ahora los invito a escuchar a alguien que crea y produce música. Jaime, ¿hay algún estado mental en el que usted crea la música? Siempre desde el recuerdo, ¿no? Desde las vivencias. El haber pasado un momento grato con un familiar, haber estado en un lugar que de pronto a uno lo conmueve, ¿no? por las cosas que acontecen y que ve, las infancias, así, los niños, la gente. Yo creo que desde la memoria hace que uno comience a sentir un deseo, a poderlo llevar en este caso al charango. Las características de un hombre, como el caso mío, que somos músicos intuitivos, totalmente intérpretes intuitivos, hace que esté reflexionado hacia toda esta cosa interior, de los afectos, los cariños, el amor, por allí también el dolor, ¿no? ¿Cuál es el estado mental suyo cuando está en un concierto
¿Qué pasa en su mente? Generalmente me sucede como que es muchísimo lo que me está aconteciendo, ¿no? Y usted sabe que nunca estoy solo, ¿no? Siempre estoy rodeado de los afectos, de los cariños, de los amores. Es como que somos varios los que estamos en esa instancia allí, ¿no? A mí se me hace muy difícil separar la imagen de mi familia, de mis padres, porque yo comencé tomando un charango cuando era un instrumento casi inexistente, ¿no? Y más en una ciudad como era Buenos Aires. No era habitual que uno escuchara tocar un charango. ¿Qué pasa por su mente cuando escucha una música que le impacta y le produce mucho placer? Y es lo que hago en el escenario, ¿no? Que me movía y me lleva a la algarabía, ¿no? Uno cierra allí los ojos y empieza a volar, sueña, y el resto se desliza así con una gran fluidez, ¿no? Mira, en el mismo momento de soltar el primer acorde, uno ya está en otro mundo, se ha transportado a otro lugar. Uno está un poco por allí, hasta con una dolencia quizás hasta física, pero el momento que busca el sonido así, ya está pasando inmediatamente a otra cosa y el escenario es algo maravilloso. ¿Ha cambiado su música a través de los años? Yo creo que ha ido madurando y ha ido siendo un poco más amplio, ¿no? Y creo que el arte en general lo que trata de hacer, a través de la música en este caso, es de acercar. ¿Qué aprendimos hoy? Hace 30.000 años los humanos tenían instrumentos de hueso como flautas de hueso e instrumentos de percusión. La música activa varias áreas del cerebro en forma compleja y generalizada. Los músicos tienen densidades de neuronas diferentes a los no músicos. Cuando escuchamos música, el cerebro libera dopamina, una molécula implicada en los sistemas de recompensa del cerebro humano. Es la misma molécula que se libera ante la comida, el sexo o incluso ante las drogas. La música puede ayudar a facilitar la rehabilitación de pacientes neurológicos y psiquiátricos. El estudio de la música y el cerebro necesita dos partes, no solo de los neurocientíficos, de lo que estudian el cerebro, sino también de los que producen la música. Los invito a que me acompañen la semana próxima en un nuevo episodio de Los Enigmas del Cerebro. Abordaremos un tema muy frecuente, la ansiedad. Nos preguntaremos cuándo un miedo es normal y cuándo un miedo es patológico. ¿Qué pasa en nuestro cerebro cuando tenemos ansiedad? ¿Qué tratamientos tenemos hoy para abordar la ansiedad? Los espero la semana próxima en Los Enigmas del Cerebro.